¿Por qué hoy es el Día del Folclore? Se celebra en todo el mundo. Bueno, porque el 22 de agosto de 1846, y dejo a la producción librado a su albedrío si encuentra alguna música que crea muy representativa del folclore argentino, el escritor y anticuario inglés que se llamaba William John Thoms, mire usted, Tomo se llamaba, mira, crea el vocablo folclore. Quería designar de alguna manera el concepto de lo que entonces se denominaba antigüedades populares, y la palabra, no hay una palabra más inglesa que la palabra folclore, a pesar que nosotros lo usamos súper castellanizada y sabemos perfectamente lo que quiere decir, ¿eh? No necesita un conductor de televisión para que le explique lo que quiere decir folclore. Folk quiere decir pueblo y lore sabiduría, o sabiduría del pueblo, enseñanza del pueblo, acervo del pueblo, de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. O también puede querer decir enseñanza, pero es más o menos lo mismo. El concepto en anglosajón es exactamente el mismo término. Algunos los vinculan también al vocablo alemán leer, con H en el medio, lere, el saber tradicional del pueblo. ¿De dónde viene? Bueno, que el nacionalismo romántico alemán, el saber tradicional del pueblo, hizo que aparecieran en esta época, también ya se lo hemos explicado alguna vez, explicado no, es muy soberbio, alguna vez le hemos contado que los historiadores dicen que las naciones se terminaron de consolidar allá en el siglo XVII, y que antes no existían la Francia tan determinada, la Inglaterra tan determinada, la España tan determinada, si bien existían los imperios. El primero grande fue el español. En ese sentido, ¿cómo se armaba una cultura popular? Bueno, suponía que existía una tradición, una identidad, un espíritu del pueblo, básicamente depositado en el saber de los campesinos. De allí venían los cuentos de los hermanos Grimm o lo de Christian Andersen, los cuentos de hadas, todo ese tipo de cosas que de alguna manera iban consolidando en relatos populares, o venían de relatos populares, venían consolidando eso que se llama el saber popular o el genio popular, modelado en el contacto de los hombres con la tierra y con su propio clima, y transmitido oralmente como las epopeyas, los cuentos y leyendas. En España, donde no había tantas cuentos de hadas, estaban los romances, en especial el romance del mío Cid, sobre las cruzadas y el saber. De paso se metía a la iglesia y hacía saber que dentro del ser nacional español estaba profundamente enraizado el catolicismo. De allí viene toda esta historia donde un historiador y filósofo inglés acuña la palabra folclore, que rápidamente es aceptada en todo el mundo. Creían que cada pueblo posee su genio único y singular, que según ellos justificaba la unificación. Los primeros fueron los germánicos. Las obras de los hermanos Grimm con los cuentos infantiles y las moralejas son un ejemplo. Las clases que se beneficiarían con la formación de la nación empiezan paradójicamente, porque, claro, todo esto, ¿quién lo difundía? Las clases más cultas, en realidad los propietarios de los campos. Y se da toda una paradoja porque ellos, de ese sector social, le empiezan a enseñar a los pobres y a los campesinos su propio saber. ¿Cómo? Y había aparecido la escritura, la imprenta. Entonces empieza a poner en cuentito lo que ya se había recogido de las leyendas populares. También se estaban formando las ciudades, y también había cierto rechazo a la formación de las ciudades, que amenazaban con la modernidad, la urbanización y la extranjerización, o sea, el cosmopolitismo del comercio, el saber popular y las naciones. Después la difusión del folclore se transformó en una propaganda nacionalista para resaltar la singularidad de cada pueblo, distinguirlo de los vecinos y exaltar el patriotismo, cuando se empezaban a delinear estas naciones que hoy conocemos. Bueno, esta es la historia de por qué se creó el Día del Folclore. Es en homenaje a un tío cuyo nombre, repito, un inglés, por eso la palabra es inglesa, que se llama William John Thoms. Pero justo da la casualidad que se celebra el nacimiento de uno de los primeros grandes folcloristas argentinos, pero eso es una historia que le contamos dentro de algún rato, porque coincide en el Día Internacional del Folclore con el Día Nacional del Folclore Argentino.